Los mercados financieros están en medio de una enorme catarsis. Son muchos los gurús que están avisando del peligro que se nos viene encima, del hecho de que ya estamos en crisis y de que posiblemente todavía quede lo peor. Pero realmente hay que matizar bastante todas estas declaraciones. Michael Burry nos dice, por ejemplo, que es como ver un accidente de avión, en el sentido de que la caída es inevitable. Es decir, que estamos en medio de un proceso de ajuste y va a ser muy difícil, por no decir imposible, que podamos evitarlo. Vamos a ver algunos gráficos clave de lo que todo esto significa, de lo que nos podría quedar por delante, y al final del vídeo os voy a plantear dos ideas de inversión totalmente descorrelacionadas que podrían incluso hacerlo bien en medio de un entorno de recesión. Son dos ideas, por supuesto, que debéis de contrastar por vuestra cuenta, que debéis de analizar en profundidad y de las que tenéis que tomar el 100% de la responsabilidad. Pero son un ejemplo, digamos, didáctico de lo que se puede plantear, aunque en un entorno recesivo siempre va a ser más difícil encontrar valores que suben. Mañana os publicaré un vídeo más extenso y más profundo a nivel macroeconómico para comprender mejor lo que está ocurriendo, y en este vídeo vamos a hablar de la parte de puramente chartista, de comprender qué es lo que está ocurriendo, ver las dinámicas que están en marcha y bueno, pues plantear niveles de lo que podemos esperar. Permíteme antes que te recuerde que si te gusta mi trabajo y quieres apoyar la continuidad de este canal, te suscribas. Si no estás ya suscrito, actives las notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos, le des a me gusta a este vídeo, me dejes un comentario con tu opinión sobre el vídeo, si te gusta, alguna pregunta o sugerencia para un próximo vídeo que creas que puede ser interesante, y que compartas este vídeo con alguien a quien creas que le puede interesar y le puede aportar valor. Muchas gracias. Bien, pues como decía, un primer gráfico que podemos poner sobre la mesa es este ETF de bonos soberanos de la zona euro, que está, como veis, en caída libre. ¿Por qué caen los ETFs de bonos? ¿Por qué caen los bonos en general, la renta fija? Pues porque están subiendo los tipos. Y no hace falta que los tipos suban muy altos. El problema es que si partimos de un nivel de tipos de menos 0,40 y nos vamos al más 1%, aunque seguimos estando en tipos de interés históricamente muy bajos, esa subida brutal en los tipos de interés provoca caídas, y cuanto más largo plazo son los bonos, mayores son las caídas. Tiene ya bemoles que estemos hablando de un mercado, en teoría, para mucha gente de renta fija seguro, como es este de bonos soberanos de largo plazo de la zona euro, que acumula una caída de nada menos que el 30% desde máximos. Ese es el entorno en el que estamos. Veis que hay una caída, una especie de crack, que está ya en zona de soportes, y por lo tanto lo normal sería que pudiera producirse algún tipo de rebote en algún momento. Pero es probable que no hayamos tocado suelo, y esa es una de las tesis importantes. Mañana os comentaré en detalle en qué fase del ajuste estamos. Aquí me quiero centrar, bueno, desarrollar un poquito esa idea, pero mostrar más activos relevantes y situaciones que son, en mi opinión, técnicamente relevantes. Una situación que me llama mucho la atención, es decir, la renta fija está cayendo. Antes de pasar a otro tema, los bonos americanos también de largo plazo, bonos soberanos, también acumulan desde máximos una caída similar del 30% y también están en zona de soportes, es decir, están sobrevendidos realmente, ¿no? Ha habido ya un rebote muy significativo dentro de la renta fija, que es los bonos high yield. Este es el rebote de los bonos de basura americanos, high yield, de bonos corporativos, evidentemente, y hemos tenido ya un rebote muy violento desde zona de mínimos que, aunque en porcentaje sea un 5%, lo que importa aquí es que en proporción a la caída que venían acumulando desde máximos, pues ha sido un rebote muy significativo. Como siempre, podemos trazar los retrocesos de Fibonacci de toda esa subida para comprobar que efectivamente ese rebote ha retrocedido un 38% de toda la caída que va desde aquí hasta aquí. Muy importante, y se han ido a esta zona, que fue zona de soportes, y ahora es zona de resistencias, ¿vale? Técnicamente, por lo tanto, es un rebote que entra dentro de lo normal, técnicamente hablando, y que no cambiará tampoco la tendencia de fondo ni la situación de fondo, pero sí que supone por lo menos un buen descanso en el camino. Ha sido uno de los movimientos relevantes de la semana, que ha sido sobre todo en bonos corporativos, como digo, high yield, no tanto en bonos soberanos, ni mucho menos, porque los tipos de interés en la zona euro pues van con un poco de retraso y están empezando a rebotar ahora. Otro movimiento significativo que hemos tenido en las últimas semanas es el suelo en el dólar, es decir, el rebote en el euro. Vamos a decir, el techo en el dólar, el rebote en el euro. Interesante, aunque no cambia la tendencia, pero bueno, cabía dentro de lo normal.
y en mi opinión aquí no hay nada especial, por lo menos que yo vea. No soy especialista en divisas y lo único que me planteo es la tendencia, ¿no? Seguir la tendencia, sin más. Y lo utilizo sobre todo para niveles de cobertura en zonas de sobreventa, como fue, por ejemplo, pues toda esta caída que tenemos aquí, ¿no? Desde estos niveles. Estamos ahora en zona de resistencia, lo que antes fue soporte, de nuevo, ahora resistencia. Lo normal es que consolide y que podamos por lo menos intentar atacar el techo de ese canal. Pero es una dinámica normal, nada extraordinaria, podemos ponerlo incluso en velas semanales. Y lo que puede marcar en todo caso es que esto sea una especie de sell-off, de pico de pánico por debajo del mínimo anterior y que dé paso a una consolidación. Esa consolidación apoyaría el escenario de rebote. Porque una cosa que sí que con este rebote del euro me llama mucho la atención es, bueno, primero la relativa fortaleza de las bolsas europeas a lo largo del proceso bajista de los últimos meses, donde por ejemplo el futuro del DAX no cayó por debajo de los mínimos anteriores y el futuro del Eurostoxx prácticamente tampoco. Lo que han hecho ha sido una especie de reforzar un doble suelo y reforzar ese doble suelo confirmando en las sesiones posteriores, porque realmente ya tenemos aquí un principio de directriz bajista que ha sido perforada, salvo que estemos en un eventual fallo alcista por encima de esta directriz bajista que ha sido perforada al alza y un doble suelo, salvo que tengamos ese escenario, cosa que tendríamos que activar, ese escenario de fallo alcista lo tendríamos que activar en el caso de que volviéramos a caer por debajo de este soporte, en los 3.680 en el Eurostoxx, y en el DAX habría que fijarse en el mínimo anterior, que sería en torno a los 13.800, 13.900 puntos. O sea, hay margen, ¿no? Aunque, bueno, cuanto más lejos se queden, mejor. Para mí son figuras atractivas, son figuras alcistas potentes, porque, bueno, pues están transmitiendo fortaleza y ganas de romper al alza tanto el DAX como el Eurostoxx, lo cual significa que, de alguna manera, tenemos activado el famoso riesgo alcista, del que os hablaré también mañana en un vídeo más en profundidad. El riesgo alcista es el riesgo de que el mercado suba sin estar nosotros dentro, que como inversores es mucho peor que el riesgo de que el mercado caiga estando nosotros dentro, sabiendo que tarde o temprano el mercado rebotará. Entonces hay que hacerlo con cautela, no pillarse los dedos, no estar 100% invertido, etcétera, pero hay que contemplar ese riesgo, hay que plantearse esa posibilidad. Este es el gráfico en velas semanales del futuro del Eurostoxx, lo podemos diarias. Este es ahora el gráfico en velas semanales. Vemos ahí esa especie de doble suelo y no tiene por qué ser inmediatamente a corto plazo, pero yo creo que como mínimo tendría sentido que fuéramos a atacar un gap bajista que fue este de aquí, es decir, que atacáramos con más convicción esta zona de resistencia, e incluso eventualmente poder superarla. Para que eso ocurra necesitaríamos que pues, bueno, las tecnológicas, pero la bolsa americana en general, Nasdaq por ejemplo, que está en una situación de mayor debilidad, pues no vuelva otra vez a las andadas, no vuelva a la zona de mínimos. Podríamos incluso, ya sabéis que esto es muy complicado, hacer predicciones de este tipo a muy corto plazo, porque los mercados son erráticos y son volátiles. Esa es una de las características que tenemos ahora mismo, la volatilidad extrema que podemos esperar en los mercados, y tenemos que estar preparados. Mi pauta y mi directriz es siempre en zona de sobreventa, como por ejemplo ha sido esta, pues hay que reforzar posiciones. En zona de sobrecompra hay que reducirlas. Esto es complicado en un entorno de alta volatilidad porque las emociones nos juegan malas pasadas. Tendemos a querer reengancharnos y subirnos al mercado cuando se produce una situación de euforia, ¿no? Este es el gráfico del futuro del Nasdaq en velas semanales, por ejemplo. Hemos tenido una semana ya interesante, por fin, vela blanca, pero esta última semana ha terminado cerrando justo en resistencia. Este gap bajista es una resistencia y no ha podido con ella. No significa que no vaya a poder con ella, pero el Nasdaq sigue estando en una situación de mayor debilidad, parecido a lo que ha hecho el futuro del S&P 500 también, aunque aquí también superando esa zona de resistencia. En velas semanales seguramente el S&P 500 está más fuerte que el Nasdaq, y en ese caso ese gap bajista del que hablaba, que es este de aquí, ha sido perforado aquí, con lo cual es una vela blanca potente que apoyaría por lo tanto el escenario de que Europa pudiera subir, y de nuevo estaríamos en un escenario en el que quizás Estados Unidos suba un poco suave, mientras que Europa, en una situación técnica más potente, suba con más fuerza y se vaya, por ejemplo, el DAX a atacar esa zona de resistencia. Insisto en que todo esto no tiene por qué formar parte de vuestra metodología ni de vuestro enfoque de análisis o de gestión. Es decir, cada uno utiliza su método, cada uno utiliza sus puntos fuertes y minimiza sus puntos débiles. Para mí, la gestión dinámica, es decir, la capacidad de aumentar o reducir posiciones, digamos, fluyendo con el mercado, es clave, ¿no? Y el chartismo, sobre todo especialmente cuando hablamos de grandes índices como estos,
es muy, muy importante, pues para, entre otras cosas, también en combinación con el sentimiento, ¿no? Para no ir a contracorriente, es decir, no vender en plena debacle y no comprar en plena subida de euforia. Y especialmente en el contexto actual de mercado, donde, insisto, estamos todavía en medio de una fase de ajuste. Esto es un concepto clave del que hablaré mañana, utilizando lo que Jamie Dimon ha comentado y algunos otros gurús. La fase de ajuste significa básicamente que primero cae lo débil, primero cae lo absurdo, lo ridículo, y progresivamente, a medida que eventualmente se confirma esa recesión, van flojeando otras empresas. Por ejemplo, el caso típico es lo que ha aguantado Apple antes de corregir hasta que ha empezado a corregir. Este es el gráfico de Apple en velas semanales y estuvo mucho tiempo sin corregir hasta que por fin llegó su corrección. Lo que ha hecho ha sido apoyarse en la antigua resistencia, ahora soporte, y rebotar. Eso está muy bien, ahora está en zona de resistencia de corto plazo. Podría rebotar más, en cualquier caso es un valor fuerte, pero eso no impide que si llega una recesión pueda corregir y pueda al final acabar cayendo, pues a lo mejor si ya ha corregido un 22% de máximos, acabe cayendo un 30% de máximos hasta los $120, por ejemplo, o un 35% de máximos hasta los 116. Eso sería un objetivo de corrección para Apple cuando el mercado cuando la economía entre en recesión y el Nasdaq y el S&P 500 se vayan todavía mucho más abajo, ¿no? Bien, esto es importante comprenderlo, esa corrección ordenada, esa rotación que se produce en los mercados, significativa. Hay un hecho relevante, muy importante, que también comenté. Fijaros en que el Nasdaq, por ejemplo, en la última fase, en la última, digamos, debilidad, después de toda esta sobreventa, en esta zona de mínimos, de mediados finales de mayo, esta zona de mínimos que se fue ligeramente por debajo de la zona de mínimos anterior, después del rebote intermedio que tuvo, y luego recaída, zona de mínimos ligeramente por debajo, y estamos hablando de aquí, donde lo que más pondera aquí son las FANG, los índices FANG. Bueno, pues mientras el Nasdaq hacía eso, el índice de Russell, que es el índice de small caps, valores de pequeña capitalización, hizo suelo, el primer suelo aquí igual, con una especie de descarga importante, luego tuvo el rebote, pero la recaída siguiente se quedó claramente con sombras inferiores largas por encima del mínimo local anterior. Es decir, esto es lo que se conoce como una divergencia alcista. El grueso del mercado estaba dando una señal de divergencia alcista, mientras que la debilidad del Nasdaq, de las FANG cayendo, es lo que estoy buscando, el RSP, que es el ETF del S&P 500 Equal Weight, igualmente ponderado, ¿no? Para que veáis que aquí, por ejemplo, en el S&P 500 Equal Weight tenemos un primer mínimo, un rebote y un nuevo mínimo que realmente hace una especie de doble suelo. ¿Por qué? Pues porque las grandes capitalizaciones presentes en el S&P 500 tiraron de los precios hacia prácticamente el doble mínimo. El Nasdaq estuvo incluso más abajo y el S&P 500 sin esa ponderación, veis que el segundo mínimo estuvo claramente por debajo del anterior. Hay una especie de ranking de debilidad. El Russell 2000 hizo caída, rebote y segundo suelo, el segundo suelo claramente por encima. Si miramos el S&P 500 de igual ponderación, hizo caída, rebote y doble suelo, que es lo que hemos visto anteriormente. Después tenemos el S&P 500 no con igual ponderación, sino con ponderación por tamaño, que sería este futuro del S&P 500, donde tenemos caída, rebote y recaída ligeramente por debajo, y el más débil de todos, que sería el Nasdaq o el Growth, en general, la temática Growth, bueno, no por mucho, pero donde teníamos aquí bastantes sesiones por debajo del mínimo local anterior. Y aquí está produciéndose un rebote y tenemos aquí un amago de posible fallo alcista en el Nasdaq, aunque yo creo que debería terminar cuajando un poquito más el rebote. Pero en cualquier caso, seguimos dentro de una fase de proceso ordenado de corrección, de consolidación, nada extraordinario, una volatilidad proporcional a la volatilidad que hemos tenido anteriormente. Os invito a mirar vídeos anteriores para que veáis los objetivos de corrección que manejo para el S&P 500 y para el Nasdaq en general, de toda la subida que empezó en 2009. Ese es el ciclo que estamos corrigiendo, muy importante tener la perspectiva de largo plazo, el ciclo que empieza en 2009 y acaba en 2021, con la aberración final de 2020 y 2021, que es una exageración. Esta exageración tendría sentido, efectivamente, que terminara siendo corregida completamente y volviéramos a estos niveles. Con un entorno de inflación, en realidad esta corrección, si descontamos la inflación, sería equivalente a haberse venido aquí mucho más abajo. Eso es el escenario principal que estoy manejando para los próximos años, en realidad. A corto plazo tenemos ya una fase correctiva iniciada, un rebote hasta estos niveles sería algo perfectamente razonable, pero sin perder de vista que la tendencia sigue su curso. Insisto, no significa que tenga que ser dentro de este canal, porque a medida que
puedan ocurrir noticias, que, como por ejemplo que la Fed reduzca un poco la expectativa de subida de tipos, el mercado coja un poco de confianza, este canal podría quedar caduco, podría producirse un rebote, un amago y luego volver a caer. Las variantes son infinitas, pero es importante no jugársela todo a un solo escenario, ¿no? Bueno, en este contexto, mañana veremos más, pero quiero comentaros el gráfico del petróleo. Es uno de los argumentos que dan muchos gurús, con el riesgo de que el petróleo se pueda ir a 150, 175 dólares. Ese sería un escenario de debilidad, porque un petróleo a 150 o 175 dólares, cosa que ahora mismo tiene toda la pinta, dentro de esta canalización que tengo dibujada, provocaría una recesión mundial y tendría consecuencias importantes sobre el conjunto de las economías, empezando por la economía europea, dependiendo de lo que haga el euro y el dólar, pero bueno, sin grandes oscilaciones, eso tendría consecuencias de debilidad. Entonces, dentro de ese proceso de corrección ordenada en el que estamos, mi mensaje principal, que desarrollaré también nuevamente mañana, o insisto, pero ya dejando de lado los gráficos chartistas, centrándonos más en la macro, hay que comprender que todo lo débil que ya ha corregido, que ya ha caído fuerte, en realidad todavía tiene margen para poder caer incluso más, ¿no? Hay un índice que me llama mucho la atención, que me gusta mucho, esto es un adelanto de lo que os pondré mañana, que es el índice Goldman Sachs de Non-Profitable Index Companies, compañías que no son beneficiarias, que no ganan dinero. Fijaros que, bueno, pues independientemente de que ya estuvieran caras y que ya estuvieran descontando expectativas demasiado optimistas a lo largo de los años entre 2017 y 2020, el confinamiento y toda la locura especulativa que fue provocada por ese confinamiento y la reacción de las autoridades monetarias, es decir, los responsables son los directores, los que gobiernan a nivel político y a nivel monetario, todas esas índices, esas empresas no beneficiarias se dispararon como nunca, pasaron de niveles de 100, se multiplicaron por 4 a 400 en ese periodo de tiempo, en 2020-2021, en menos de un año. Bien, pues desde principios de 2021 se produce un primer ajuste, un rebote, y ya estamos prácticamente, y este gráfico habría que actualizarlo, ya estamos prácticamente otra vez en la zona de inicio, ¿vale? Entonces, aquí ya se ha producido un ajuste importante, hay otros muchos mercados en los que estamos produciendo ese ajuste, como por ejemplo el Bitcoin, el mercado de las criptos, que para mí siempre he dicho que ha sido una burbuja. Y el mercado de criptos, para mí, está pinchando también, igual que el de bonos, también le queda margen, a pesar de esas caídas del 30% que acumulan. El año 2022 está siendo histórico, pero va a serlo más todavía. Tiene que serlo más para ser proporcional a toda la aberración y toda la locura que hemos vivido, pues por ejemplo, en el mercado de bonos desde mucho antes de la pandemia, porque en el mercado de bonos ya llevábamos antes de la pandemia mucho tiempo en un entorno de tipos negativos durante muchos años, lo cual es una auténtica aberración económicamente hablando, ¿no? Entonces hay que ajustar todo esto realmente mucho más, y para mí las criptos, para mí tienen todas las papeletas de ser una burbuja, pero realmente burbuja, no como la gente que habla de burbuja de tecnológicas, etcétera. No, eso es una euforia, un exceso de confianza, un ciclo, si queréis, pero una burbuja es algo que pincha completamente y desaparece. Desaparece y luego a lo mejor se reinventa de otra manera, porque la novedad y la tecnología está ahí, pero de momento esto es comparable a las Non-Profitable Index Companies del Goldman Sachs, que hemos visto antes. Son empresas que no dan beneficio, más allá de la pura especulación y todo lo que mueve la industria financiera, ¿no? Es un gráfico en velas semanales desde el año 2018 del Bitcoin en escala logarítmica, porque si no, no tendría sentido. Es un gráfico que ha llegado a cotizar a 60.000 dólares, que está en 30.000 dólares, pero que puede irse perfectamente a esta zona de soporte, que son los 11.000 dólares, y también puede venirse aquí perfectamente a los 4.000 o a los 3.000 dólares, y en un momento dado puede venirse perfectamente a un nivel que ni siquiera aparece en el gráfico, que sean, pues por ejemplo, los 500. Es decir, que es el problema de las tendencias bajistas, ¿no? Desde aquí, caer un 80%, pues te vas a los 5.800. Pero una vez que estás en los 5.800 dólares, o en los 6.000 si queréis, o 5.800, puedes caer otra vez otro 80% e irte hasta los 1.200. Y una vez que estás en los 1.200, puedes caer otra vez otro 80% e irte a los 282 dólares, ¿vale? O sea, las caídas del 80% se pueden suceder en varias ocasiones, y si tú entras con la navaja cayendo en un activo que realmente se va a cero, no importa que ya haya caído un 90%, tú puedes comprar aquí y perder en la siguiente caída un 90% de lo que has invertido a estos niveles. Eso es muy importante, ¿no? Un recordatorio simplemente de cuestiones matemáticas. Lo que quería destacar en el gráfico del Bitcoin
es que ha habido un rebote. Bueno, primero hay una pauta de debilidad que vengo comentando desde hace mucho tiempo. Esto no lo ha cambiado, ha sido una pauta de debilidad, y una vez que se produce esa especie de sobreventa o de pico de ventas que podría ser y podría representar un suelo, un sell-off, que es un concepto clave del análisis técnico, lo que tenemos que ver es lo que ocurre después. Si realmente esto es un sell-off, tenemos que ver primero un pico de volumen. Aquí sí lo hay un pico de volumen aquí en estas zonas. Pero después de ese pico de volumen, eso tiene que demostrar que se ha limpiado completamente el mercado y tiene que dar paso a un rebote, por lo menos a una vuelta a nube, ¿no? A una vuelta a nube que habría significado volver otra vez a la zona de los 36.000, si realmente todo esto era un fallo bajista por debajo de esta zona de soportes, ¿vale? Pero eso no ha ocurrido. Es decir, después de esta caída vertical que hemos tenido, en el mes de mayo no se ha producido un rebote vertical, al contrario, se produce un movimiento lateral estrecho en la zona de mínimos, incapaz de rebotar, tendiendo a la baja, nuevo mínimo por aquí, pum pum, va goteando, nuevo mínimo por aquí, hasta que llega un rebote. Genial. Hacemos un rebote, se supera este máximo local, se supera esta zona de máximos, estamos como amagando algo que podría ocurrir. ¿Qué ocurre? Que llega esta vela negra que prácticamente se come toda la vela blanca anterior y de nuevo estamos en una zona estrecha de movimiento estrecho lateral. Esto es una pauta clara de debilidad, para mis amigos que todavía creen en el Bitcoin. Para mí es una pauta clara de debilidad y estamos a tiempo de salvar los muebles completamente. Estamos a $29.000. Bueno, pues genial, como os decía antes, no importa de dónde venimos, lo que importa es a dónde vamos, y si este mercado se dirige a una pérdida del 35, del 40 o del 50%, siempre estarás a tiempo eventualmente de poder volver a comprar más abajo, pero a corto plazo, para mí esto es una lectura bajista, de continuidad bajista muy clara. ¿Y esto qué significa más allá del Bitcoin? Para los que no invertís en Bitcoin, como es mi caso, ¿no? Los que os habéis sabido manteneros al margen o habéis tenido la suerte de estar dentro y saliros a tiempo, lo cual es poco probable porque es muy complicado, ¿no? Esto lo que significa es que en ese proceso de ajuste en el que estamos, y con esto termino, los activos basura, es decir, los bonos que rinden cero o negativo o muy poco, las criptos, las NFTs, todas estas cosas que no son más que pura especulación, pues van a seguir corrigiendo, ¿no? Las empresas que no son capaces de mantener beneficios, que tienen dudas sobre su modelo de negocio, el mercado está en una fase de risk-off, y en esa fase de risk-off, pues en cuanto una empresa decepciona o lanza dudas sobre la viabilidad de su negocio, se desploma y importa poco el nombre que tenga. Netflix, como veis, desde la zona de máximos ha caído un 75% y ha tenido un gap aquí brutal del 30% que después ha dado paso a una caída adicional y al final se ha dejado un 50% desde mediados de abril, prácticamente, pues por lo tanto, un mes y pico, ¿no? Que sí, que a lo mejor hace un suelo y rebota, pero son negocios dañados, son historias ya trastocadas. Y ese es el proceso en el que está el mercado, en una fase correctiva ordenada, con volatilidad, mayor o menor volatilidad, con la renta fija todavía pudiendo dar algún susto adicional, las criptos igualmente dando algún susto adicional, la tecnología y todo el sector growth bastante tocado y una situación de mercado complicada donde conviene tener paciencia. Lo desarrollaré en el próximo vídeo que os pondré mañana. Suscribiros los que no estéis suscritos y así recibiréis la notificación. Voy a terminar con esas dos ideas que son llamativas, que me llaman la atención. Bueno, os voy a poner incluso un adelanto de una diapositiva que tengo preparada para mañana, que es lo que están haciendo grandes gurús, lo volveré a comentar mañana, como Warren Buffett, Michael Burry o Druckenmiller. ¿Cuáles son las acciones que tienen en cartera? Las 5 principales posiciones que tienen en cartera, que es llamativo porque ves que hay posiciones que son capaces de estar en máximos, ¿no? Por ejemplo, Warren Buffett, que su fondo está cayendo un 15, un 20% desde máximos, es muy difícil no caer, pero hay acciones como CVX, que es Chevron, o Bank of America, que están en máximos, ¿no? Bank of America ha corregido, Chevron, CVX es la que os quería enseñaros, que está en máximos, sector de la energía, y dentro de este contexto, que mañana lo comentaré un poco mejor, hay empresas fuertes que a pesar de eso corrigen, pero hay algunas empresas incluso que llaman la atención, que son de la vieja economía, ¿no? Voy a comentaros primero Aryzta, la vieja apuesta de Paramés, que presentó resultados que subieron un 26%, es una empresa que lleva años queriendo ser saneada. Fijaros el gráfico que tiene Aryzta, que es una empresa que viene pues prácticamente de quebrar, puesto que cotizó a 18 francos suizos y llegó a cotizar aquí a 0,36 francos suizos con el confinamiento y desde ahí se ha recuperado.
Estos son velas mensuales, insisto. Esta es la vela mensual que hizo el mes pasado y esta sería la que está haciendo ahora en junio. Bueno, aquí tuvo primera soporte, luego resistencia y aquí otra vez zona de soporte. Es una figura, por lo tanto, interesante. Después de este sell-off final, pico final de pánico, aquí es donde el volumen se dispara en velas mensuales y sigue siendo fuerte en los meses consecutivos. Es decir, esto es zona de acumulación. Y una vez que hay zona de acumulación, pues poco a poco, si consigue efectivamente confirmar las expectativas que hay, son potentes. Los resultados han sido muy buenos, ha batido expectativas en ventas, en beneficios, la empresa se está enderezando y habría que mirarlo en profundidad, por supuesto. No soy analista fundamental, por lo tanto no es mi especialidad y no voy a pretender hacerlo. Pero a nivel técnico, chartista, me llama mucho la atención esta consolidación en la que se encuentra, que es un valor que cotiza en la bolsa suiza. Esto es una especie de banderín que lleva su tiempo, todas las historias, las recoveries llevan su tiempo, y aquí ha dado un salto importante en velas diarias, que me parece interesante, ¿no? En velas diarias, después de presentar resultados. Esto me recuerda al momentum, es un concepto muy importante. El momentum lo que nos dice es que el ser humano es lento a la hora de incorporar nuevas noticias que modifiquen su escenario de la realidad, ¿no? Esto es un gap alcista, técnicamente un gap de ruptura, un gap de arranque, y después, fijaros que el precio sigue tendiendo al alza, aunque el volumen se vaya a la baja, no pasa nada. Esto significa que no hay ventas, hay una vela fuerte, así que me parece especialmente sugerente, es una idea a desarrollar, ¿vale? Sin más, no voy a entrar en más detalle, pero cada uno que lo valore. Y luego hay otra empresa que descubrí haciendo un screener de empresas infravaloradas a nivel mundial, es decir, buscando empresas con determinados ratios técnicos que coticen muy por debajo, en teoría, de lo que es su valor intrínseco, ¿no? Del valor calculado según los fundamentales, ¿no? Insisto en que yo no soy analista fundamental, pero hay screeners, hay rankings que puedes sacar simplemente combinando ratios y que te da unas empresas con unas determinadas características de solvencia financiera, de calidad del negocio, de crecimiento y de beneficios, y que te da una valoración de lo que vale la empresa que, comparado con lo que está cotizando en bolsa, pues te puede dar un margen como es este caso, un potencial alcista del 80%, según calcula ese screener, ¿no? Pero lo que más me llama la atención, bueno, del 80%. Primero, es una bolsa que cotiza en la bolsa de Hong Kong, ¿vale? Es un valor exótico del que no conozco nada de los fundamentales, mucho menos que Arista, que al final es una panadera, es una empresa del sector tradicional clásico. En este gráfico en velas semanales me gusta especialmente, bueno, viene de una tendencia bajista, pero se recupera. Y esta recuperación prácticamente consigue recuperar toda la tendencia bajista. Y luego viene aquí una lenta fluctuación, una consolidación lateral bajista, que es una especie de banderín, y viene una confirmación. Y aquí está ya en zona de máximos, posiblemente desde que empezó a salir a cotizar. Por lo tanto, por encima de estos niveles no tiene resistencias conocidas, no tiene gente atrapada a largo plazo que esté pensando en vender. Y el desarrollo reciente de los últimos meses nos muestra un volumen ya creciente. Insisto en que esto no es ninguna recomendación, ¿eh? Cada uno debe hacer su due diligence, o sea, su estudio pormenorizado y asumir su propia responsabilidad. No conozco nada sobre esta empresa, menos que Arista, y lo que estoy comentando es estrictamente desde un punto de vista chartista. Por eso también es muy importante, en mi caso, no pillarse los dedos. Es decir, para mí hay un soporte muy importante en estos niveles, que si lo pierde, este escenario no tiene sentido. Dicho de otra manera, por debajo de 0,56, 0,57, toda la tesis técnica de inversión que os estoy planteando, técnico fundamental, ¿no? Porque esto viene de un screener fundamental, quedaría descartada, ¿no? Pero me gusta mucho lo que está haciendo. Las sesiones con volumen fuerte son sesiones con sombras inferiores largas, por ejemplo estas de aquí o esta de aquí. Cada vez que el valor cae, no, esta no tiene volumen. Esta, la vela blanca grande de arranque, en velas semanales tiene volumen. Vamos a ponerlo en velas diarias para que lo veáis todavía más de cerca y veamos los comportamientos recientes. Ha tenido, eso está bien porque significa que está viva, pero despierta interés cada vez que corrige, que amaga, que cae. Es una corrección ordenada donde los mínimos van siendo crecientes. Ha habido una fase correctiva y desde esa fase correctiva me gusta cómo lo está haciendo. Ha tenido idas y venidas, descargas de volúmenes aquí, y aquí vuelve a tener una especie de arranque con un pequeño pico de volumen. Bueno, tiene ahí su potencial. Está todavía ahí por debajo de los 0,65, que es la resistencia a batir. Y por supuesto los máximos históricos, que serían estos de aquí, pero si los supera el potencial es fuerte, ¿no? Desde el punto de vista fundamental, según ese screener, que hay que cogerlo entre comillas, y desde el punto de vista técnico es una historia de o un comportamiento de los que me gusta, aunque sea un valor poco líquido, que es muy importante decirlo, porque al final es un penny stock que está cotizando por debajo de 1, no sé cuál es la divisa, pero a 0,60 céntimos
es poco, ¿no? Pero aquí tenéis una zona de soporte muy importante, 0,58. Bueno, pues en fin, es una posibilidad de tanto arista como esta, y hay más, os mostraré más si os interesa, me lo ponéis en los comentarios, que son ideas de inversión, que es lo que tenemos que buscar, en mi opinión, ahora mismo en esta fase actual de mercado. Ideas descorrelacionadas con respecto al mercado, es lo que estamos en la era del stock picking, aún sabiendo que si viene una recesión, ni siquiera el stock picking nos salvará de caer. Por lo tanto, quizá la mejor forma de protegerse de una recesión es estar cubierto con opciones, o de otra manera, es decir, estando parcialmente fuera del mercado, pero estar parcialmente cubierto, que es también lo que están haciendo algunos de los gurús, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. En fin, este gráfico de Kinetic Development Group, un gráfico curioso e interesante, que hay que seguir acompañando, que seguiré echando un vistazo. Bueno, nada más. Eso es todo por este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención, los que habéis llegado hasta aquí, y nos vemos pronto en nuevos vídeos.